La bandera del orgullo. En junio de 2022, una profesora de primaria en Ontario fue despedida. Su falta, negarse a colgar una bandera con los colores del orgullo en su aula, alegando que no quería mezclar ideología con educación infantil. No insultó a nadie, no lanzó mensajes de odio, solo se negó. Y eso bastó. Pero este no fue un caso aislado. La bandera del orgullo, hoy ondeando en embajadas, ayuntamientos y marcas de ropa, no siempre fue un símbolo tan divisivo. En 1978, en San Francisco, el artista Gilbert Baker diseñó una bandera con 8 franjas, cada una con un significado: vida, sanación, luz, naturaleza, armonía, espiritualidad y más. Era una invitación visual a la inclusión. Pero algo cambió. Con el tiempo, su diseño se simplificó y su mensaje también. Lo que empezó como un gesto de visibilidad para una comunidad marginada, ahora es visto por muchos como un arma política. Partidos y empresas la usan como escudo de progresismo, mientras por detrás impulsan agendas completamente contradictorias. Muchos manifiestan que atenta directamente contra la familia y que apoya la destrucción de Occidente como lo conocemos hoy en día. Y el conflicto escala aún más. Para ciertas ramas ideológicas, no apoyar activamente la bandera es motivo de sospecha. Si no la exhibes, eres retrógrado. Si cuestionas su lugar en las escuelas, eres intolerante. Lo que era un llamado a la diversidad se ha convertido, para algunos, en una medida de pureza moral. Aceptamos todo excepto tus dudas. Y ese es el verdadero debate. Porque hoy no se discute solo quién puede amar a quién, se discute quién tiene derecho a educar a los hijos y con qué valores. La bandera del Ku Klux Klan. Una noche en Carolina del Norte, una familia salió de su casa y encontró algo colgado en su buzón. No tenía nombre, ni mensaje, ni amenazas explícitas, solo un trozo de tela ondeando al viento. La componían un fondo rojo intenso, una cruz blanca en forma de X y al centro una gota de sangre. No hacía falta leer nada. Si te encontrabas esta bandera o símbolo, sabías exactamente lo que quería decir. Lo más perturbador es que esta bandera no aparece en ningún manual oficial del Ku Klux Klan. No está registrada como emblema histórico, ni forma parte de sus símbolos reconocidos. Durante el siglo XX, este diseño empezó a emerger en ceremonias secretas, marchas encapuchadas y rituales donde el fuego no era decorativo, sino amenaza. En un grupo que se hacía llamar el Imperio Invisible, la bandera actuaba como una advertencia silenciosa. No se alzaba por orgullo, se mostraba para infundir miedo. Aunque no tenía estatus oficial, esta versión se volvió el estandarte de una facción más radical y moderna del clan, una corriente supremacista blanca con raíces neonazis, que reinterpretaba el mensaje original bajo una estética aún más agresiva y simbólica. No hay una versión única ni estandarizada, pero esta, con ese rojo desgarrador, esa cruz que parece dividir y dominar, y esa gota de sangre que lo dice todo sin decir nada, se convirtió en la más reconocible y por eso mismo en la más perseguida. Hoy, muchas plataformas la prohíben, las redes la bloquean y los catálogos de historia la omiten. Y aún así, sigue apareciendo. Se cuela en foros enterrados de internet, en trasteros llenos de polvo, en reuniones pequeñas donde se murmura que el imperio puede volver, que la raza blanca necesita despertarse, que todo podría comenzar de nuevo. Y si algún día vuelve a ondear a plena luz del día, no será para recordar el pasado, será para anunciar que está de vuelta. La bandera transgénero. Un día de 1999, en plena marcha del orgullo, en Phoenix, Arizona, una exmilitar llamada Monica Helms sacó de su mochila una bandera que nadie había visto antes. Tenía 5 franjas horizontales, azul para los niños, rosa para las niñas y una blanca en el centro representando a quienes estaban en transición o fuera del binario. Así nació la bandera transgénero. Durante años fue un símbolo casi invisible, solo aparecía en eventos comunitarios o reuniones internas, pero a medida que el debate sobre la identidad de género estalló en el discurso público, la bandera se alzó en parlamentos, universidades, campañas institucionales y escuelas, porque lo que más controversia genera no es su existencia, sino su presencia en espacios infantiles. Para sus defensores es un paso hacia la inclusión, para sus críticos una forma de introducir ideas complejas de identidad en edades en las que, según ellos, debería reinar la neutralidad. Pero más allá del debate, hay una
incomodidad que nadie menciona en voz alta, que esta bandera, que nació como símbolo de resistencia, ahora es enarbolada por los mismos poderes que antes ignoraban al colectivo. Gobiernos, corporaciones y campañas millonarias hoy ondean la bandera trans como gesto de empatía, mientras para muchos lo que están promoviendo no es inclusión, sino una ideología disfrazada de tolerancia. Black Lives Matter. En fondo negro, un puño alzado y una frase Black Lives Matter. Desde 2013, la bandera de Black Lives Matter se ha convertido en uno de los símbolos más visibles y debatidos de la lucha contra la violencia policial y el racismo sistémico. Durante las protestas de 2020, fue ondeada en escuelas, edificios públicos y estadios. Para algunos era una muestra de solidaridad histórica, para otros una provocación política. Varios estados intentaron limitar su exhibición en espacios oficiales. Surgieron demandas, regulaciones y discursos apasionados, pero el símbolo no desapareció, solo cambió de manos. Hoy su fuerza no depende de un diseño único, sino de su capacidad de representar una causa viva, y su presencia sigue generando la misma pregunta: ¿visibilidad o confrontación? Bandera de batalla confederada. En medio del caos de la guerra civil estadounidense, el ejército del norte de Virginia tenía un problema: su bandera se confundía con la de la Unión, así que diseñaron otra con fondo rojo, una cruz azul en forma de aspa y 13 estrellas blancas. Parecía una simple solución táctica, pero en realidad era una bomba de tiempo, porque tras la derrota confederada la bandera desapareció, pero décadas después, durante la desegregación, resurgió con más fuerza, no en trincheras, sino frente a escuelas, cortes y vecindarios donde se intentaba acabar con el racismo legalizado. Empezó a ondear en manifestaciones del Ku Klux Klan frente a estudiantes afroamericanos y en edificios públicos del sur. Ya no hablaba de estrategia militar, hablaba de resistencia ideológica, de que la Confederación, en espíritu, aún seguía en pie. Sus defensores la llaman herencia o orgullo cultural, pero ese argumento omite un detalle clave: la bandera volvió como reacción directa a los avances en derechos civiles. La masacre de Charleston en 2015 lo dejó claro. Cuando el asesino posó con ella antes de disparar en una iglesia afroamericana, el país entendió que no era solo un pedazo de historia, sino una advertencia. Algunos estados comenzaron a prohibirla, pero hoy sigue presente en camisetas, matrículas y jardines, como si nada hubiera pasado. Y lo más inquietante es que muchos no ven amenaza alguna, solo una cruz azul, pero detrás de ella sigue latiendo la idea de que el sur nunca se rindió del todo. La segunda bandera nacional de la Confederación no se quedaría atrás. En 1863, mientras la Confederación luchaba por sobrevivir, se adoptó una nueva insignia oficial. A simple vista parecía pura, limpia, demasiado limpia. La segunda bandera nacional de la Confederación, apodada el Stainless Banner, mostraba un fondo blanco casi total, con el emblema de batalla en una esquina. Su diseño buscaba distanciarse de versiones anteriores, pero generó confusión en el campo de batalla. Sin viento, parecía una bandera de rendición. El blanco fue descrito por líderes confederados como símbolo de la pureza de sus ideales, una frase que con el tiempo fue reinterpretada como algo más racial que patriótico. Apenas tuvo uso antes de ser reemplazada en 1865, pero su legado persiste en discusiones sobre estética, ideología y propaganda, porque a veces una bandera no necesita muchas formas o colores para enviar un mensaje escalofriante, solo espacio suficiente para que cada quien proyecte lo que quiere ver. La polémica creció con la tercera bandera nacional de la Confederación. Ya era tarde. En marzo de 1865, a semanas del colapso confederado, se adoptó un nuevo diseño: fondo blanco, el emblema de batalla en la cantonera y una franja roja vertical añadida para evitar malentendidos con banderas de rendición. La tercera bandera nacional de la Confederación, apodada Bloodstained Banner, apenas llegó a usarse, pero su nombre quedó bandera manchada de sangre. Aunque nació como corrección estética, muchos la interpretaron como reflejo de un final inevitable, una nación autoproclamada que tras perder miles de vidas aún buscaba reorganizar su imagen. Décadas después, esta bandera resurgió en círculos marginales, no por nostalgia, sino por lo que simbolizaba: un proyecto fallido que algunos aún se niegan a enterrar del todo. La bandera de Palestina.
En octubre de 2023, en medio del humo, los gritos y los escombros de Gaza, una imagen se volvió viral. Un grupo de médicos sostenía la bandera palestina frente a un hospital destruido. No había consignas políticas, solo un mensaje: basta de muerte. Durante años, esa bandera ondeó, en contextos donde la prioridad era una sola: salvar vidas humanas. Simbolizaba el dolor de un pueblo atrapado en medio de una guerra asimétrica. Aparecía en manifestaciones, universidades y redes sociales como un llamado urgente a detener la masacre. Pero algo cambió. Con el avance del conflicto, la bandera comenzó a ser utilizada no solo como símbolo de apoyo a civiles, sino como emblema de una postura política. Hoy ha sido adoptada por amplios sectores de la izquierda global, especialmente en Occidente, como bandera ideológica. Ya no se alza solo para pedir paz, se alza para tomar partido. En muchas ciudades europeas ha reemplazado a pancartas o eslogans. Es una declaración de posicionamiento cultural, político y moral. Quienes la portan no siempre distinguen entre solidaridad y adhesión total a una causa compleja. Y es ahí donde surge la contradicción. Lo que antes se exhibía para proteger vidas, hoy también se usa como arma simbólica en guerras narrativas, como si defender la existencia de un pueblo implicara automáticamente atacar a otro, como si la bandera ya no pudiera representar compasión, sin ser leída como militancia, porque cuando un símbolo humanitario se convierte en estandarte ideológico, la conversación deja de ser sobre justicia y empieza a ser sobre poder. Bandera de Mississippi. Durante más de un siglo, la bandera oficial de un estado estadounidense incluyó un detalle que, para muchos, no requería explicación. Desde 1894, la bandera estatal de Mississippi llevaba en su esquina el emblema de batalla confederado. A simple vista, parecía parte del diseño, pero su ubicación, arriba a la izquierda, donde suele ir lo más importante, no era casual. A lo largo del tiempo, hubo quienes la defendieron como orgullo regional, pero el debate nunca se detuvo, porque mientras algunos hablaban de historia, otros veían algo más presente: jerarquía, exclusión, resistencia al cambio. Durante décadas, cada intento por reemplazarla fracasó, hasta que en 2020, con protestas nacionales y presiones de todos los frentes, atletas, empresas y líderes políticos, la decisión finalmente llegó. Esa bandera sería retirada. Fue la última en Estados Unidos que aún mantenía ese símbolo, y aunque fue reemplazada por voto popular, su imagen persiste, no en mástiles, pero sí en souvenirs, garajes y en la memoria de quienes saben que a veces lo más difícil no es bajarla, sino dejar de defenderla. La bandera Thin Blue Line no es una bandera oficial, pero cuando aparece genera reacciones instantáneas. Esta bandera es una versión en blanco y negro de la estadounidense, con una sola franja azul cruzándola de lado a lado. Nació como homenaje a policías caídos en servicio, pero muy pronto su significado se volvió más complicado. Durante manifestaciones políticas empezó a verse como respuesta directa al movimiento Black Lives Matter. En algunos contextos se mostraba sola, en otros acompañada de símbolos extremistas. Para unos representa sacrificio, deber y orden. Para otros, una postura clara contra cualquier intento de reforma policial, y aunque no hay discurso oficial detrás de ella, su simple presencia basta para encender el debate, porque en los últimos años pocas banderas han cambiado de significado tan rápido y con tanta fricción. La bandera de Betsy Ross, con 13 estrellas en círculo y 13 franjas rojas y blancas, la bandera de Betsy Ross evoca los inicios de la Revolución Americana. Durante mucho tiempo fue vista como un símbolo de unidad, independencia e historia. Pero en la última década su uso ha cruzado líneas inesperadas. Comenzó a aparecer en manifestaciones junto a emblemas extremistas, no porque la bandera en sí los representara, sino por quién la usaba y cuándo. En 2019, incluso Nike retiró unas zapatillas con su diseño tras una advertencia de Colin Kaepernick. Los defensores dicen que es solo una versión temprana de la bandera nacional. Los críticos, que su aparición en ciertos espacios no es inocente. La bandera Gadsden, una serpiente de cascabel enrollada sobre fondo amarillo, y un mensaje claro: Don't tread on me, no me pises. La bandera Gadsden nació en 1775 como símbolo de resistencia contra el dominio británico, pero con el paso del tiempo su significado mutó y su uso también.
Durante el siglo XXI reapareció en manifestaciones libertarias, protestas armadas y movimientos antigobierno, desde el enfrentamiento del Rancho Bundy en 2014 hasta el asalto al Capitolio en 2021 fue vista una y otra vez. Para algunos sigue representando libertad individual, para otros es un símbolo de desafío extremo al Estado. Lo cierto es que ya no basta con ver la bandera, hay que mirar quién la lleva y en qué contexto. La bandera del grupo Proud Boys no tiene un único diseño oficial, pero su versión más reconocida llama la atención por su estética llamativa: fondo negro, letras góticas doradas y una corona de laurel al centro. Todo en ella parece diseñado para marcar territorio. Surgió en 2016 como parte de un movimiento que, en sus palabras, defendía los valores occidentales, pero no tardó en ganar notoriedad por algo más: su participación activa en enfrentamientos callejeros, actos de intimidación política y finalmente en el asalto al Capitolio en 2021. La bandera, más que representar una ideología tradicional, actúa como una marca de identidad. Se usa en protestas, redes y reuniones privadas. Aunque no es común verla en espacios oficiales, su presencia suele ir acompañada de un contexto tenso o conflictivo. Hoy el grupo está fragmentado y varios de sus líderes han sido condenados, pero el símbolo persiste, no tanto como símbolo nacionalista, sino como uno de afiliación tribal dentro de un clima político polarizado. La bandera estadounidense invertida. Según el Código de Banderas de Estados Unidos, alzar la bandera al revés es una señal de emergencia extrema, reservada para situaciones donde hay peligro real para la vida o la propiedad. Pero en la práctica moderna, esa norma se volvió simbólica. En los últimos años, la bandera estadounidense invertida se ha usado en manifestaciones de todo tipo: contra guerras, en protestas por brutalidad policial, en reclamos electorales o incluso frente a casas de jueces de la Corte Suprema. Cada vez que aparece, genera debate. Para algunos es un grito de alarma patriótica, para otros un acto de traición. Lo curioso es que ambos bandos la han utilizado, dependiendo de quién considera que el país está en peligro. Hoy, más que un símbolo de auxilio, se ha transformado en una declaración. No indica que alguien necesita ayuda urgente, indica que alguien ya no cree que el sistema esté funcionando. Bandera del Partido Pantera Negra. Durante los años 60, en medio de tensiones raciales, vigilancia estatal y desigualdad estructural, apareció una nueva bandera, una pantera negra en movimiento, acompañada por los colores rojo, negro y verde del panafricanismo. Representaba al Partido Pantera Negra, una organización revolucionaria nacida en Oakland, California. La bandera no era un simple adorno ideológico, estaba presente en escuelas autogestionadas, programas de desayunos gratuitos y patrullas comunitarias armadas que observaban a la policía. En cada espacio donde se desafiaba el abandono institucional, allí estaba. Con la caída del partido, en los años 80, su uso disminuyó, pero no desapareció del todo. Volvió en murales, camisetas y protestas donde el legado del racismo estructural volvía a ser puesto en la mesa. Hoy en día, su presencia sigue generando respuestas intensas. Para algunos, es un símbolo de autodefensa y empoderamiento. Para otros, aún representa confrontación. Pero sea cual sea la interpretación, no es una imagen neutral. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.